Libro de los Hechos, capítulo 9. Haremos referencia de la conversión de Saulo de Tarso. Comienza narrando esta historia. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, especialmente en Siria, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, el camino de Jesús, que los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de la luz del cielo. Aquí vamos a comenzar a ver el apóstol Pablo conociendo a Jesús en su magnificencia de estado de gloria, de esa gloria que él tomó después de la resurrección. Muchos eruditos dicen que Saulo no conoció a Jesús personalmente de la manera humana. Saulo conoce a Jesús en su estado de gloria. Él le dijo: ¿quién es el Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin verle a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni siquiera bebió. Dice la Biblia que en Damasco había un discípulo de los apóstoles llamado Ananías, en quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ven a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judea a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías responde: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice estas palabras tan contundentes: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, que el apóstol Saulo se proyecta para ir a los gentiles, para la iglesia naciente de los gentiles. Así como Pedro fue a los de la circuncisión, el apóstol Pablo fue a los de la incircuncisión. Sigue diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que recobró la vista, es decir, que hay una representación que la gran mayoría de personas están ciegas espiritualmente y que solamente se puede ver con los ojos espirituales cuando somos llenos del Espíritu Santo. En el momento le cayeron de los ojos unas escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Comienza pues Saulo a predicar de una manera impetuosa en Damasco. Todos los que oían la palabra a través del apóstol Saulo quedaban atónitos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús realmente era el Cristo. También vemos cómo Saulo comienza a ser perseguido y como esta muchas ocasiones tuvo que volarse, tuvo que desaparecerse porque lo iban a apedrear, porque lo iban a matar. Cuando llegó a Jerusalén, verso 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraban y salían, y hablaban denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaban con los griegos por esto, ya que procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz, esto me gusta mucho, por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos el caso de la curación de Eneas. Aquí se cambia de panorama. Ya Pedro, el apóstol Pedro, visitando a Dorca, dice la Biblia que, visitando a Eneas, le dice Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida le levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Recordemos que la vida cristiana es una conversión y no un cambio de religión. Yo no salí de la iglesia tradicional y me convertí a evangélico. No, yo me convertí a través del nuevo nacimiento. Y aconteció que en aquellos días, enfermo, murió este hombre llamado Eneas. Después de lavada le pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Especial nota esta, especial capítulo: la conversión del apóstol Pablo y los milagros a través del apóstol Pedro. Estaremos mañana con el capítulo 10, aprendiendo mucho más de las profundidades de este hermoso, precioso libro llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Bendiciones.